Hola, queridos amigos que acompañan cada domingo las actividades del Movimiento de Cultura Espírita Sigma, tanto presenciales como digitales. Es un gusto poder compartir con ustedes en la distancia, pero sentirlos siempre muy cerca. Todos saben que este ha sido un espacio diseñado para el conocimiento, para la cultura, para la expresión de las potencialidades del espíritu y en especial para la difusión de la filosofía espírita kardecista, laica, libre pensadora, humanista y progresista. Les quiero siempre recordar y hago mucho énfasis tanto a quienes pertenecen al movimiento de cultura espírita activa de Venezuela y a todos los que nos acompañan en estas actividades que tienen a su disposición en la página de la Asociación Espírita Internacional CEPA, la colección Libre Pensamiento. Eh, Todos los temas, todos los principios espíritas tratados con mucha vigencia, con un lenguaje actual que recomendamos ampliamente. Tenemos el espiritismo en su visión laica y libre pensadora de Salomón Jacob Benchaya y el doctor Milton Medrano Moreira, la inmortalidad del alma, el ingeniero David Santamaría, mediunidad e intercambio entre dos mundos, del doctor Ademar Choro dos Reyes y Yolanda Clavijo, la idea de Dios de Dante López y Ricardo de Moraes Núñez, la reencarnación, un revolucionario paradigma existencial del ingeniero Mauro de Mezquita Espínola, y espiritismo, ética y moral de la doctora Yacira Jacinto da Silva y el doctor Milton Medrano Moreira. Igualmente en nuestra página web del Movimiento de Cultura Espírita Sima pueden descargar todas las revistas Evolución que realmente quienes colaboran con nosotros, miembros del movimiento espírita mundial, han hecho un esfuerzo titánico para dejar asentado su pensamiento muy vigente y muy en concordancia con las enseñanzas kardecíes. Hoy tenemos un gran amigo de la casa acompañándonos, el doctor Alejandro Ruiz Díaz, casado, con 6 hijos, médico graduado en la Universidad de Córdoba, especialista en psiquiatría desde 1992, dirigió hospitales, clínicas y fue coordinador de salud de la provincia de Santa Fe. También ocupó diferentes cargos generales, entre ellos secretario general de la Federación Médica de la provincia, cargos gremiales. Como espírita, participa en la Sociedad de Espiritismo Verdadero desde su infancia, es director de sesiones, coordinador del equipo de salud, ocupó cargos en la CEPA, la primera vicepresidente, acompañando al profesor Dionés Turbo. Le fueron publicados varios trabajos, varios libros y revistas, y es conferencista nacional e internacional, y hoy tenemos el gran placer de tenerlo con nosotros. Muchas gracias, Alejandro, por aceptar nuestra invitación. Quedas en tu casa. Bien, el agradecido soy yo. eh, es un privilegio poder formar parte de este grupo de trabajo y poder compartir entre nosotros constantemente lo que vamos pensando, ayudándonos unos a otros a reflexionar, a repensar ciertos términos, ciertas cuestiones, a la vez que estamos trabajando para difundir eh, nuestras ideas espíritas en un mundo muy necesitado de sentidos, en un mundo muy necesitado de justamente ideas que puedan conducir al hombre por este camino tan difícil que es el atravesamiento de la existencia material y en estos tiempos. Cuando hablamos de la existencia material como espíritas, decimos siempre que tenemos que hacer como una especie de equilibrio, encontrar un balance entre entender que somos espíritus encarnados momentáneamente y entender que no dejamos de ser
seres trascendentes, que tenemos un pasado y que tenemos un futuro en una visión mucho más amplia en el tiempo y en el espacio. ¿Cómo conjugar nuestra relación con la vida desde esas dos situaciones? La conciencia de la finitud de esta etapa material y la conciencia a su vez, estando en la materia, de ser seres trascendentes. Digo que somos encarnados momentáneamente porque justamente al ser fina la materia, no sabemos cuántos años permanecemos en ella en cada una de nuestras experiencias de vida, a pesar de que la fuerza de la influencia de la materia sobre nosotros, sobre nuestro estado de conciencia, es muy fuerte y hace que prácticamente se nos dificulte, si no nos ponemos en una posición alerta, mantenernos en contacto con esa conciencia trascendente, con esa conciencia de ser seres que estamos en la evolución. Yo les llamo la alucinación de los sentidos. La vida material se realiza en un cuerpo que tiene algunos sentidos con los cuales se relaciona, percibe lo que lo rodea y genera en él una cantidad de aferencias, de llegadas sensoriales que le hacen vivir esta vida tal como la vivimos cada uno de nosotros, desde los ojos, desde los oídos, desde el gusto, el tacto, el olfato. La materia facilita al ser, le facilita la vivencia de ciertas cuestiones. Este es un mundo material y si no tuviéramos un cuerpo material no podríamos operar. Pero a su vez, ese cuerpo material, ese mundo material le da al espíritu en su etapa de encarnado materiales muy fuertes para luego evaluarlos y constantemente aprender de ellos y generar su evolución constante. La materia limita al ser humano, la materia limita al espíritu en una manera muy fuerte en relación con lo que es la vida espiritual y nos hace vivir, de alguna manera, en lo que podríamos llamar una experiencia especial, que ya lo vamos a, a desarrollar un poco más adelante. Eh, Esto de que nos parezca la vida, a algunos les es tan fuerte que les parece la única vida, que no siendo espíritas o no teniendo una visión trascendente, no se plantean que haya otra, digamos, esta es la vida para muchos, ¿no? Es cierto que nosotros no podemos vivir la vida como si fuéramos solo espíritus, porque no somos solo espíritus y nos estaríamos perdiendo muchas de las potencialidades, muchas de las cuestiones que la vida material nos brinda para nuestro aprendizaje. ¿Qué hacemos aquí en esta vida material? ¿Qué hacemos aquí en este momento material de nuestra existencia? Bueno, básicamente establecemos lazos. Establecemos lazos con la vida, establecemos lazos con la naturaleza, establecemos lazos con las leyes físicas en las cuales nos encontramos inmersos y que tardamos mucho en nuestro cuerpo material de aprender a manejarlas. Aprendemos a caminar recién después de un año, a hablar después de un año. El cuerpo material, el cerebro mismo termina de madurar más adelante del nacimiento y así también nuestros sistemas hormonales tienen distintos tiempos en que nos vamos estableciendo cada vez más en el mundo material. Diríamos que esos lazos a su vez, los establecemos con los seres con los que nos vamos relacionando. Los que tienen la situación de nacer en una familia, bueno, con su madre, con su padre, con el tipo de familia que le haya tocado, con hermanos, con parientes de todo tipo, y más tarde en la escuela, en la calle, en la sociedad, en el trabajo. Establecemos lazos que nos permiten, en algunos casos, resolver las cuestiones de la materia. Establecemos lazos que nos permiten tener un trabajo, establecemos lazos que nos permiten tener los elementos económicos para vestirnos, para curarnos, para educarnos, para alimentarnos, pero también, y sobre todo, establecemos lazos afectivos, establecemos lazos éticos con otros seres. En ese transcurrir
por nuestra vida material, conocemos personas, recibimos apoyos, generamos amistades, generamos amores, podemos de alguna manera ir relacionándonos más o menos profundamente con mucha gente. El estudio de los grupos dice que nosotros somos capaces de hacer tres tipos de grupos. Uno, que es el grupo terciario, que es el grupo que está unido por lazos de poca duración y poco profundos. Como ejemplo sería los pasajeros de un avión. Mientras el avión despega y hasta que aterriza, todos están interesados en que el avión no tenga problemas, en que todo esté bien, conviven dentro del avión, pero al llegar a su destino cada uno toma su camino y quizá no se vuelven a ver más, ¿no es cierto? Son grupos que duran efímeramente y cuyos lazos son escasos. Hay grupos secundarios donde los lazos son más grandes y mayores en el tiempo y más profundos. Por ejemplo, los que trabajan 30 años de compañero en la misma empresa, llegan a conocerse, a veces a apreciarse, a colaborar uno con otro de vez en cuando. Con algunos hay problemas de relación, con otros hay mucho afecto. Tienen intereses comunes porque trabajan en lo mismo y tienen que interaccionar y sumar. Y luego llegamos al grupo primario, que es el grupo que es más difícil de separar, el grupo que es casi indisoluble, el grupo cuya unión se supone permanente, duradera y también, le agreguemos, trascendente, que es el grupo que está unido por los afectos, donde las personas han logrado encadenarse gracias al afecto, donde las personas han logrado ir hacia el otro sintiendo este cariño, amor por el otro, y han recibido la devolución, se generan allí lazos que a veces dentro de la vida material no somos capaces de darle la adecuada trascendencia, pero a veces pequeños hechos de mucha afectividad, pequeños hechos de la convivencia con otros seres, terminan generando uniones espirituales que trascienden después, vida tras vida, en la evolución. Los lazos afectivos, los lazos del amor, son los lazos que no solo nos unen, sino que constantemente están en crecimiento. Si nosotros cuidamos esos lazos, si nosotros trabajamos bien esos lazos, todo el afecto nuestro vuelve después aumentado desde la otra persona y así se va generando un círculo virtuoso donde el ser evidentemente cada vez más cuenta con el otro, cada vez más tiene fuerzas, cada vez más tiene a su disposición herramientas para enfrentar la vida. Y eso, enfrentar la vida, el sentido de la vida, hoy es un tema de los más trascendentes. Porque cuando la humanidad estaba en otros momentos, quizá luchaba meramente por la subsistencia y la sobrevivencia y luchaba tanto con eso, estoy hablando de hace 2000 años atrás posiblemente, que no había tiempo para preguntarse sobre el sentido de la vida. Pero hoy no solo nos preguntamos sobre el sentido de la vida, sino que mucha gente no logra encontrar una respuesta. Mucha gente no logra encontrar sentido a una vida donde ve mucho dolor, donde las injusticias son cada vez más evidentes a los ojos más profundos y más capacitados para verlo de la sociedad humana que va evolucionando, donde se hace más difícil soportar o entender faltas de equivalencia, faltas de equidades, sufrimientos que desde lejos visto nos parecen realmente evitables y por lo tanto nos duelen más. Hoy la juventud, sobre todo, está muy en crisis con respecto a esto. Vivimos, pero tiene sentido. El para qué vivimos hoy está bastante entre los problemas más, digamos, habituales o presentes en la comunidad humana. El espiritismo nos plantea que si hemos encontrado algún sentido, si hemos encontrado alguna razón para que justifique estos avatares de la vida material, estas luchas, estas constantes experiencias que vamos viviendo, lo hemos encontrado en el concepto de la evolución. Nosotros entendemos que el ser está en constante evolución. ¿Qué es la evolución?
la que da sentido. Es la evolución el sentido, el aprender, el generar cada vez más conocimiento y con lo cual se nos abre tanto el panorama que perdemos hasta la noción de hasta dónde llega ese conocimiento, de qué son las nuevas preguntas que alguna vez enfrentaremos, cuáles son los caminos y cuáles son los escenarios que en la evolución iremos conociendo, visitando y a su vez superando y superando en en un aprendizaje, en un derrotero que no, al cual no le vemos claramente el fin. Pero también podemos decir que si bien la evolución, el camino hacia adelante es una, una cuestión del sentido, podemos pensar que también cada uno de los seres que está en esa evolución general está en un capítulo particular de esa evolución, está en un capítulo personal de esa evolución. Y nosotros no conocemos el pasado de cada uno de nuestros prójimos. Nosotros no conocemos cuál es el peldaño anterior que ha subido cada uno de nuestros prójimos. Nosotros no sabemos cuál difícil le puede resultar el nuevo peldaño que tiene que atravesar. Solo sabemos, y lo vemos, que somos diferentes, que cada uno tiene sus propios acervos, que cada uno ha podido elaborar sus propias características frente a la vida y la evolución. Le reconocemos a algunos ciertos saberes, a algunos otros ciertos otros saberes, fuerzas, habilidades. Entendemos a veces nuestras limitaciones, lo que no podemos, y entendemos también en nuestro prójimo eso, y aprendemos a no esperar de Juan o de Pedro cosas, y sí a esperarlas de María o de José, y así vamos comprendiendo las diferencias con cada uno de los seres que nos rodea, pero debemos claramente vigilar, no caer en el juzgamiento, porque cada uno de nosotros, al ver al otro, al ir comprendiendo al otro, no por eso llega ni a la comprensión ni a la sabiduría de todo el pasado de ese ser, ni carga con la profesión de juez en la tierra. Solamente se trata de entender, solamente se trata de comprender, que es el entendimiento más el compromiso afectivo. Aprender a empatizar con el otro, que también sabemos está en esa lucha evolutiva y no sabemos en qué escalón, no sabemos en qué capítulo de esa vida de evolución constante. Este tema no solo nos remite al intento de comprender al otro y de empatizar, no solo nos remite al tema de no juzgar a los demás, sino que también nos hace preguntarnos si somos capaces de entender claramente la ligazón que tenemos con la vida material desde lo espiritual y la valoración de esa vida material. Porque si nosotros analizamos no solo nuestras propias reflexiones y nuestros propios pensamientos, sino también mucho material que llega desde el mundo espiritual en trabajos mediúmnicos, nosotros nos damos cuenta que si bien el ser humano en este nivel evolutivo hay una clara diferencia entre lo material y lo espiritual, a su vez, por cuestiones de evolución, esa relación no es tan lejana. El espíritu y la materia se interaccionan profundamente, se necesitan profundamente y no estamos en un nivel en el cual la materia produzca efectos que claramente el espíritu los elabora, sublimándolos desde una distancia muy larga. No nos hemos separado tanto todavía de nuestro estado material, estamos en la evolución, pero la materia limita y facilita fuertemente a ese espíritu, participando claramente como una opción muy importante dentro de lo que es el proyecto de vida del espíritu en cada una de las encarnaciones. El espíritu influye al ser desde su razón de ser y desde su pasado y desde su acervo y desde los espíritus amigos que también influyen sobre esa realidad material, y nosotros tenemos que entender que esa ligazón obedece a las leyes de amor de la evolución. Los seres estamos relacionados por amor con muchos seres.
hay muchísimos, muchísimos seres cerca nuestro que nos aman y que interaccionan con nosotros. Quizá no aprendimos a tener la conciencia clara de todo eso y a utilizar esa relación en todo lo que podría darnos, pero así, allí está. Eh, de pronto, si nosotros caracterizamos a la vida material, porque uno tiene que preguntarse o poder responder esto, si la vida espiritual es anterior y también es posterior, ¿para qué la vida material? ¿Para qué vivimos esta vida? Es evidente que a pesar de que en el plano espiritual no niego que haya situaciones de ciertas necesidades, el mundo material le provee al espíritu de claras, de claras interacciones con la naturaleza y con los demás bajo condiciones de necesidad, bajo condiciones de necesidad. Los seres humanos somos seres de necesidades. Necesitamos alimentarnos, necesitamos descansar, necesitamos cubrir nuestro cuerpo y aclimatarlo a las distintas estaciones del año, del clima. Necesitamos un montón de cosas, necesitamos un cobijo que nos lleve desde la primera existencia material, desde los primeros días de la existencia hasta crecer. Necesitamos muchísimas cosas. Y en el mundo tal como lo tenemos organizado, para conseguir respuesta a esas necesidades, tenemos que interactuar con la materia, tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que conocer, comprender lo más que podamos el entorno donde estamos, el entorno histórico, el entorno social. No es lo mismo vivir en Nepal o nacer en Nepal que en Etiopía, no es lo mismo nacer en una familia acomodada de Washington que nacer en el Congo. Evidentemente las situaciones son distintas las capacidades de acceso a la formación, a la instrucción, que son todas herramientas que después en la vida material no son necesarias. La vida material provee al espíritu de un escenario lleno de necesidades y le agrego, lleno de necesidades y también de urgencias. No solo tenemos la finitud de la vida material, que todos estamos aquí sin saber cuánto dura nuestra vida, cuánto tiempo tenemos para hacer las experiencias, sino que también tenemos los propios límites que que la materia tiene en cuanto a sus capacidades. Tenemos dos brazos, no tenemos cuatro, tenemos ojos que pueden ver ciertas cosas y otras no, tenemos oídos que oyen ciertas cosas y otras no, pero a su vez todo eso está limitado en un tiempo, todo eso entra después en decrepitud, todo eso se puede perder, todo eso conlleva un derrotero diferente en la vida de cada uno, pero digamos, nos genera la sensación de la urgencia en el sentido de decir, tengo estas necesidades y no sé cuánto tiempo tengo para solucionarlas, para solventarlas o para disfrutarlas. Estas capacidades que el cuerpo tiene, no sé cuánto tiempo me duran. Esta interacción bajo situaciones de necesidad y a su vez de urgencia hace que el ser muchas veces dentro de su visión material, alucinado por los sentidos en esta vida material, le resulta muy difícil valorar las situaciones en cuanto a su real importancia. Muchas veces nos encontramos hablando de ser espirituales, hablando de ser trascendentes, pero dedicándole un montón de tiempo de nuestra vida material y un montón de medios, que obtener los medios en la vida material es también perder tiempo en ellos. O sea, necesitamos tiempo para obtener medios, para resolver problemas. A veces una persona pierde un montón de tiempo, un montón de medios, solamente porque no encuentra el adecuado revestimiento para la pileta de natación que se hizo en su jardín, porque no está conforme con una cosa, sino que le quiere poner otra y está ahí 6 meses pensando dónde encuentra ese producto. Y uno dice, mira vos, mira, haga falta tanto así. Bueno, ese encuentro de las medidas, de la importancia que le damos, que o a la marca de la ropa o a la moda de la misma, que no estoy diciendo que no hay que tener relación con la moda de su tiempo, con los usos y costumbres de su grupo social. No se trata de transformarse
en una cosa rara que vive ahí, espiritualizada, pero sí saber darle a estas cosas su adecuado, su adecuada importancia. Esta interacción de necesidad y urgencia nos tiene que hacer valorar que el espíritu necesita esas cuestiones para poner en juego los valores que va tratando de aquilatar, los conocimientos trascendentes que va tratando de aquilatar de una experiencia encarnada en otra. Porque al poder enfrentar esas necesidades y esas urgencias con honestidad, con solidaridad, con amor al prójimo, con un buen sentido de justicia, es como la persona puede realmente ir aquilatando esos conocimientos como verdaderas fuerzas del espíritu. Es como decir, hablar bien y entender bien no alcanza, es también lograr vivir esas cuestiones con coherencia dentro de la influencia del tiempo material, de las limitaciones de la vida material, de los dolores, del apetito, del dormir, de la vida material. Si nosotros podemos trasladar esos conocimientos del espíritu a estas conductas dentro de este tiempo limitado y estas necesidades constantes, es donde el ser ha podido entonces ir haciendo realmente el aprendizaje. Por eso dicen que el verdadero conocimiento, el verdadero aprendizaje, es aquel que modifica nuestras conductas. Podríamos decir que en este transcurrir generamos muchos lazos, conocemos muchas personas, decíamos algunos familiares, algunos amigos, compañeros de la escuela, compañeros del trabajo, y luego amigos y compañeros de la vida. Generamos una acción y generamos un lazo. Empezamos a sentir las afinidades y los antagonismos en base a cómo somos cada uno de todos nosotros. Eso, eso es lo que después perdura y trasciende. Muchas veces, cuando hablamos de estos temas, del valor de portarse bien, del valor de la buena conducta, del valor de poder vivir una vida comprometida con aquello que entendemos como bueno, la gente, que en la mayoría de los casos, en mi ciudad, en mi comunidad, por ejemplo, son de extracción de pensamiento judeo-cristiano, digamos, ¿no? Son católicos, son evangélicos, son judíos, son... estas personas, terminamos hablando de que uno se porta bien y después deja de existir en el plano material. ¿Y dónde vamos? Y entonces decimos, bueno, no sé, ¿dónde le parece a usted que vamos? Y me contesta, y vamos al cielo. Ah, vamos al cielo. ¿Y dónde queda el cielo? ¿Dónde queda el cielo? Bueno, el cielo queda arriba. Y yo le digo, bueno, estamos en problema, a los chinos entonces le queda abajo porque el planeta es redondo. Y nos empezamos a reír. Y decimos, ¿cómo será el cielo? ¿El cielo será para este planeta nomás? ¿O será el cielo de todos los planetas que estén habitados? ¿Quedará tan amplio? ¿Será una cuestión de distancia? Empezamos a preguntarnos y la propia lógica de la gente empieza a moverse y terminan diciendo, y no, posiblemente el cielo esté casi en el lugar donde estamos nosotros, solo que quizás sea otra dimensión. Bueno, quizás sea otra dimensión, quizás sea otra dimensión. Pero en esa dimensión estarán todos juntos, todos apelotonados, porque debe haber un montón de seres que desencarnaron. Y así como nosotros tenemos la capacidad de comunicarnos con una cierta cantidad de personas, yo, por ejemplo, no tengo relación con ninguna persona que viva en Costa Rica, por ejemplo. No tengo ninguna relación con personas que viven en Rusia o en Somalia, no lo sé. Cuando pasamos y volvemos al mundo espiritual, es difícil pensar que Einstein, Gandhi, Luther King, Hitler, Mussolini estén en algún lado conversando. Supongo, y ahí hablamos de la lógica de pensar en los niveles de afinidad. Los llamamos así, niveles de afinidad, donde posiblemente personas que sean muy afines con las ideas
materiales y con las sensaciones materiales y con las cuestiones materiales, temporales, aquellos que son muy materialistas en relación al dinero, han generado mucha riqueza material, quedan apegados a esos problemas, los políticos que a veces están apegados a temas del poder temporal, es posible que sus espíritus en el mundo espiritual estén por afinidad cercanos y siguen interaccionando entre ellos y siguen influyendo sobre los espíritus que en la tierra se dedican a lo mismo. Es posible que haya otros que eran artistas, otros que eran científicos, otros que eran personas de bien y se dedicaban a la vida solidaria. Pero también tenemos que agregarle a eso el hecho de que al volver al mundo espiritual, tomamos contacto, según nuestro nivel de evolución, con otros datos de otras existencias y nos ponemos en contacto con seres que están cerca nuestro desde muchas existencias y que a lo mejor en la vida material de esta, no tuvimos relación. Y nos enteramos y nos volvemos a tomar conciencia de que durante toda esa vida que nosotros vivimos, donde ellos no encarnaron en este momento, siempre los tuvimos al lado nuestro ayudándonos, siempre los tuvimos al lado nuestro tratando de influenciar sobre nosotros, siempre los tuvimos al lado nuestro tratando de colaborar con nosotros. En una palabra, creemos, a veces pensamos en el mundo espiritual, como decir, allá vamos a encontrar a todos los familiares y amigos que hemos tenido en esta vida. Sí, pero también vamos a encontrar un montón de familiares y amigos que hemos tenido de otras vidas. Son numerosas las cantidades de seres que están cerca nuestro y están afines a nosotros y están ligados a nosotros. Por eso que decíamos que eran los lazos tan profundos y duraderos del amor, del cariño. Y todo eso se puede sentir. Claro, depende de nuestra actitud, depende de nuestra disposición. Están allí, están cerca nuestro, nos aman, nos quieren. Algunos incondicionalmente, como lo que llamamos el espíritu protector, otros con un amor quizá de menos desarrollo, pero muy fuerte, porque han compartido con nosotros muchos tiempos. Otros incipientes relaciones afectivas que hemos estado elaborando, pero siempre cerca nuestro y con la potencialidad de colaborar en nuestras vidas. Si nosotros no pensamos en ellos, no dejan de amarnos, pero si pensamos en ellos, nos conectamos más. Si pensamos en ellos, no solamente enviamos hacia ellos fuerzas, las fuerzas de nuestro amor, cuando pensamos en gente y le agradecemos cosas que nos han dado, cuando pensamos en gente y valoramos lo que hicieron en nuestra vida ahora que ya están desencarnados, lo importante que fueron, todo eso llega y nutre al ser espiritual. Y el ser espiritual también nos devuelve con su acción de amor. Hablamos muchas veces del canal intuitivo. El canal intuitivo sería un dispositivo. Yo entiendo que casi podríamos llamar ese canal intuitivo como una especie de mediumnidad en desarrollo que todos tenemos. Quizá estoy hablando de un tema que a lo mejor hay que estudiarlo mucho más para decirlo así, pero todos tenemos nuestro canal intuitivo y que ese canal intuitivo sea más ancho y pueda recibir más material, depende de nosotros. ¿De qué? De nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos de bien, de nuestro amor por el progreso, de nuestra disposición a que eso funcione bien, que ese canal no esté tapado y obstruido por todas las problemáticas terrenales, la importancia de los temas materiales y de trabajo, sino que esté limpio, porque siempre le damos cabida a nuestra relación con lo espiritual en nuestra vida, depende de nosotros, de nuestra actitud de pensamiento y de sentimiento. Que ese canal intuitivo no sea cortito, sino que sea largo, alto, para comunicarnos con espíritus de bien superiores, por decirlo de alguna manera geométrica, alto, largo, ancho, depende de nosotros, de nuestra actitud, de nuestra valoración de ese hecho. Si valoramos o no valoramos el hecho de relacionarnos, no solo lo mejor que podamos,
no solo lo más productivamente que podamos, con con nuestro prójimo encarnado, sino también que lo hagamos con los espíritus amigos, con los espíritus amados, con los espíritus que nos quieren y están desencarnados. Depende de nosotros tener más o menos relación, más o menos prolífica relación en ese sentido. Y es cierto que se llega a sentir, cuando uno se entrena en eso, se llega a sentir muy fuerte la presencia de los padres, de los abuelos, del espíritu protector, de seres queridos. Cuando estamos en distintas situaciones, se siente la presencia de espíritus especiales. Yo, por ejemplo, cuando doy una charla, siempre vienen a mi cabeza ciertos seres que yo sé que vienen a mi cabeza porque me están haciendo sentir que me van a ayudar y pienso en ellos. Cuando estoy trabajando de médico, me vienen otros seres y pienso que me ayuden y que me den lucidez y que me aporten para poder intuir también cómo ayudar a mis pacientes. Cuando estoy en el medio familiar, pienso en otros espíritus. Hay una enorme cantidad de seres siempre alrededor nuestro. Depende de nosotros si nosotros vamos a decidir, si nosotros vamos a elegir conectarnos o no constantemente con esos afectos. Y vuelvo a decir, nada de rituales raros, nada de esoterismo, nada de esas vidas que parecen una mistura rara de vida espiritual con vida material. No, vivo mi vida material consciente de mi trascendencia y no solo uso las herramientas de mi cerebro material y de mis manos y de mis piernas materiales, sino también consciente del otro, lo dejo participar, lo pido con humildad, lo acepto, ¿eh? Y enriquezco mi vida y enriquezco más mis posibilidades. Nosotros tenemos mucho para pensar en los seres que están cerca nuestro, pero sobre todo creo que hay dos cosas que son potentísimas para producir en nosotros un constante estado de serenidad, de pacificación que nos permita vivir la vida material manteniendo siempre la capacidad de ver nuestra vida material un poco como desde arriba, como formando parte de lo que es la historia humana, como formando parte, un capítulo más de nuestra propia evolución, no permitiendo que la alucinación de los sentidos nos haga creer que esta es la vida, esta es un momento de la existencia. Si nosotros podemos, decía, mantener en nuestra mente estados que son potencialmente muy poderosos para esto, uno es el agradecimiento. Uno es el agradecimiento. Agradecer, agradecer la presencia en nuestra vida de nuestra esposa, de nuestros hijos, de los espíritus protectores de ellos que también colaboran con nosotros, de nuestros amigos, de nuestros compañeros de ideal, pero de la misma manera agradecer a quienes ya no están físicamente con nosotros y estuvieron. Y ese sentimiento de agradecimiento es poderosísimo. Es un bálsamo nutritivo para el espíritu de ellos y es una unión cada vez más fuerte entre ellos y nosotros que nos va a aportar enorme cantidad de soluciones y de herramientas muchas veces. El agradecimiento hay que extenderlo también a esos otros seres que en esta vida no los vimos, no encarnaron con nosotros, pero están y forman parte de nuestro acervo de amor, de nuestras fuerzas y de nuestros acompañamientos. Le voy a dar un ejemplo de una postura de reivindicación del agradecimiento frente al dolor, frente a la pérdida. Una enfermera del hospital de mi ciudad, enferma de COVID, su marido se contagia, ella está 3 días con algunos síntomas y se cura, pero él fallece, él desencarna. Un hombre muy querido en la familia, el líder de la familia, el alma mater de la familia, con 2 hijos ya grandes, pues se produce una debacle de dolor muy grande, más un estado de culpa que ella tenía por considerar que ella lo había contagiado por su trabajo. Después de varios meses de acompañarla y de ayudarla,
llega una situación en la que ella me dice, doctor, ¿qué voy a hacer el domingo? ¿Por qué? ¿Qué pasa el domingo? El domingo sería el cumpleaños de quien fue mi esposo. ¿Y qué piensa hacer? Le digo el domingo. Bueno, me dice, seguramente yo lloraré en mi habitación, mi hijo llorará en el patio, mi hija llorará en su casa, para ninguno molestarnos uno al otro, porque no queremos molestar a los otros con nuestro dolor, y así pasaremos el domingo. Yo le digo, bueno, primero que me gustaría que si van a llorar, lloren juntos, porque eso les va a ayudar. Pero lo otro es, ¿usted está, usted está de acuerdo si decimos que el hecho de que su marido haya existido fue importante para ustedes? ¿Cómo no va a ser importante? El hecho de que su marido haya nacido, ¿no le parece un hecho que produjo un montón de cosas bonitas en la vida de ustedes? Claro que sí. El hecho de que ese hombre haya nacido no le trajo a la sociedad una persona buena que sumó cosas buenas. Por supuesto que sí, me dice. Entonces yo creo que tengo otra idea para su domingo. ¿Y qué podemos hacer? Me dice. Festejen el cumpleaños de quien fue su esposo. Ese fue el día en que nació aquel que les dio tanto. Ese fue el día que nació aquel que fue su esposo, padre, amigo. Agradezcanle a la vida, agradezcanle a él haber nacido. Pero usted me dice que voy a festejar el cumpleaños de mi marido muerto. No sé, yo le propongo un ejercicio de agradecimiento. A los 10 días volvió a la consulta, felicísima, radiante, en paz, y me mostró las fotos de lo que habían hecho. Habían hecho una fiesta, habían colgado globos, habían hecho una hermosa torta de cumpleaños y me mostraba la foto donde estaba la madre de la persona fallecida, la hermana de la persona fallecida, la esposa de la persona fallecida, que era mi paciente, los hijos y algunos sobrinos. Dice, nos reunimos, pensamos en él con agradecimiento y pasamos un día hermosamente feliz. Bien, le digo, ese es el camino, esa es la fuerza. El agradecimiento es una de las formas prácticas en las que se expresa el amor, así como la generosidad es otra. Y son cosas importantes en la vida para mantenernos bien, para mantenernos tranquilos, para mantenernos serenos. El agradecimiento, decía, es una de las formas. Lo otro importante para, para entender sobre este tema es la valoración. Tenemos bastante tendencia a mirar el pasado y arrepentirnos o dolernos de cosas que no hemos sabido hacer bien. Llevamos como una especie de contabilidad de aquellos errores que hemos cometido y si bien tratamos de no sentir culpa, nos duele haberlos cometido y nos sentimos con mucho trabajo para hacer en el futuro para reparar todas esas cosas. Es bueno que hagamos una valoración diferente. Recordemos cuando éramos niños, muy niños, y fijámonos desde esa época hasta ahora todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos construido, todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos aprendido. Démosle valor a la existencia. Dentro de esa valoración de la existencia está la valoración también de todos esos seres que compartieron antes con nosotros y ya no están, o que compartieron siempre desde el mundo espiritual en una relación por afinidad con nosotros mismos. Esos lazos de afecto que siguen funcionando. Esto, estos son ejercicios para que yo llamo, para escapar de la alucinación de los sentidos, para nunca dejar de tener presente que somos seres trascendentes y para vivir una vida en la lucha material con las necesidades y las urgencias de la materia, pero siempre con conciencia de que es un momento en la historia trascendente del ser, del cual nos vamos a llevar experiencias, fuerzas, conocimientos, y que a veces nos va a haber ayudado por vía del dolor, por vía del esfuerzo propio, a sacarnos cáscaras de pasados que hay que reemplazar para ponerlos, a reemplazarlas por cosas, ropajes más sublimes de nuestro espíritu. Aceptación, aceptación por las realidades de la vida, aceptación de saber que esas realidades son las que determinan las leyes de justicia y que nos convocan a una acción siempre, siempre comprometida con el bien y la mejora. Una aceptación que nos tiene que traer la alegría de saber que las cosas están allí,
donde están porque tienen que estar así y nos convocan al trabajo. Y por último, nos ayudan a ver sobre todo las pérdidas afectivas, no como pérdidas, sino como nuevos puntos de inicio. La vida material tiene pérdidas en el camino porque no todos vivimos la misma cantidad de tiempo y nos morimos todos juntos el mismo día. Los afectos se van yendo de la vida material, pero son todos puntos de inicio de un nuevo panorama, con un nuevo ser del otro lado del mundo espiritual, donde nos aportan enormemente y donde el territorio de la vida material cambia ante esas idas, pero no son pérdidas o tragedias, sino, como decía, puntos de inicio. Vivir la vida material comprometidos con ser agentes de cambio que mejoren las condiciones de vida de todos los que estamos aquí en la materia, sin perder nunca la conciencia trascendente de ser seres que vamos a volver y vamos a volver y vamos a encarnar después en otros planos, pero siempre, siempre enfrentando nuevos intríngulis del conocimiento. Nada más, esperando que les haya sido útil y que por lo menos pueda ponerse a pensar uno en estas cosas. Los saludo con un fuerte abrazo a todos. De verdad que a mí me ha tocado lo más íntimo. Así que espero que haya hecho lo mismo con todos los que nos acompañan, porque fue muy aleccionadora, una enseñanza que compartimos, pero que llega en lo más profundo, que nos recuerda muchas cosas y creo que en eso estamos todos claros. Les vamos a agradecer que, por favor, que le hagan las preguntas a través del chat para que Alejandro sea tan amable y las conteste. Un momentico, Alejandro. Mientras surgen algunas preguntas. Les agradezco a todos los que están mandando esos agradecimientos. Yo soy el agradecido por poder colaborar. ¿Tienes alguna pregunta, Eury? No, por escrito no han escrito nada, pero realmente quiero manifestar lo que tú acabas de decir. Bueno, hasta me aflora el sentimiento también, porque yo tuve también pérdida material de mi papá, de mi mamá. Y wow, mira lo que él acaba de decir de cómo te puede permitir cambiar la visión de esa pérdida material y verlo ahora como un nuevo punto de inicio, ¿no? Verlo de esa manera y no como una pérdida, sino como esos seres que siempre nos van a acompañar desde el mundo espiritual, ¿no? Y el ver el ejemplo que puso del cumpleaños, ¿no? Eh, uno se acostumbra o me acostumbro que esos días son días de tristeza porque mi mamá, mi papá, mi tía, mi tío que tanto quise no están. Y resulta que no, que uno puede tomar ese día para celebrar, pero no es para celebrar el cumpleaños como inicialmente lo creyó la señora, sino es para agradecer, para celebrar que tuvieron en esta vida material y con esa convicción de que tuvieron antes y que se seguirán teniendo, ¿no? Entonces, de verdad le agradezco al doctor y me perdonan el sentimiento que me aflora, pero de verdad, muchísimas gracias, doctor, por eh, permitir que uno pueda enfocar de otra manera un mundo material, sobre todo que aquí en Venezuela, que, wow, que ha sido tan difícil y que también tenemos que agradecer esa experiencia en este mundo material, en este país,
que es el que hemos escogido o es el que se nos ha asignado y que también vamos a tener ese aprendizaje y que hay que agradecer ese aprendizaje y agradecer estar aquí con los seres que nos acompañaron físicamente, que nos acompañaron espiritualmente y agradecer también a esos otros seres que no encarnaron con nosotros en esta vida. Y de verdad le agradezco esa visión, porque de verdad que usted ha permitido que yo adquiera estos conocimientos que hasta hace 10 minutos no los tenía o no los tenía claro. Muchísimas gracias, doctor. Mm, Yo creo que nos tienes a todos emocionados y lo que tienes es agradecimiento. Sí, Gracias a ustedes. agradecido. Nos vemos en 2 domingos. Gracias, Alejandro. Nos Gracias. vemos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor.